un podcast de Cooperativa. El Kilo Producciones. Hola a todas, hola a todos. Mi nombre es Elaine Vilar Madruga. Soy una escritora, dramaturga, poeta cubana, caribeña. Escribo de todo un poco. Lo que más me gusta es escribir novelas, narrativa en sentido general. Creo que la novela me he dedicado más en los últimos 5 años de mi carrera literaria, pero también escribo ensayos ocasionalmente, dramaturgia, poesía para adultos y para niños y literatura infantil y juvenil. Hasta ahora he tenido la suerte de que se han publicado en diferentes países del mundo 50 de mis libros. Entre ellos, quizás los más reconocidos sean Salomé, que fue publicado por La Pollera, ahora con una hermosísima reedición argentina y chilena. Y bueno, las dos novelas que puedo decir que me han llevado hasta a un lugar bien hermoso en el corazón de los lectores, que son La tiranía de las moscas, del año 2021, publicada originalmente por Barret, y El cielo de la selva. Fue publicada originalmente en España por Lava y pues ahora está haciendo un recorrido bien hermoso en Latinoamérica de la mano del Elefante Editorial. También he tenido la fortuna de ganar algunos premios literarios. Entre ellos hay algunos que sí guardo en un lugar muy especial de mi corazón, como el premio Cálamo a la mejor novela del año para La tiranía de las moscas en el año 2021, que el premio Cálamo tiene una característica esencial, que es un premio otorgado por las lectoras y los lectores al libro que más les ha gustado en el año. Y bueno, La tiranía tuvo ese tremendísimo privilegio. Y bueno, El cielo de la selva ha sido premiado con el premio 42 a la mejor novela de género fantástico del año pasado, y también fue premiada con el premio mejor novela Noyeyu en Cataluña. Y ambas novelas de las que he mencionado fueron finalistas, una en la long list, la otra en la short list del premio Finestres de narrativa. Y hoy, amigas y amigos, les voy a hablar del libro que me cambió la vida, que es la novela A las malas, de la autora argentina Camila Sosa Villada. El libro que cambió mi vida, un podcast original de Rodrigo Canales y Braulio Martínez. Proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura, Convocatoria 2025. Camila Sosa Villada, 1982. Es una destacada escritora, actriz y dramaturga transgénero argentina. Su primera novela, Las malas, 2019, reinventa la narrativa autobiográfica explorando identidad y resistencia. Esta obra narra desde dentro la vida travesti en el Parque Sarmiento de Córdoba, con una prosa cruda y poética. Ha sido premiada con el Sor Juana Inés de la Cruz 2020, traducida a más de 20 idiomas, y estableció a Sosa Villada como una de las voces más originales de la literatura argentina actual. Bueno, esencialmente decir que para una autora escoger un libro que le marcó la vida es extremadamente difícil. Entonces, bueno, al final, a la hora de decidirme, tuve un debate importante de cuál libro quería hablar, y me decidí por este libro, que para mí es un clásico literario, un clásico contemporáneo, que es Las malas, de Camila Sosa Villada. Y Las malas cuenta una historia de un grupo de mujeres trans que viven como trabajadoras sexuales, y al parecer trabajaríamos o estaríamos hablando de un tema, de los llamados temas tabú, de los temas complejos dentro de la literatura. Yo creo incluso que de las zonas periféricas, de las figuras preteritadas en la literatura. Camila tiene un encanto maravilloso porque el discurso te va además contagiando de una magia muy personal que se manifiesta a través de las palabras. Y es así que poco a poco vamos entrando en este mundo mágico y cruel a una misma vez, este mundo de amor y de puñales, donde estas mujeres intentarán sobrevivir a lo absurdo y a lo terrible del cotidiano. Las malas, Camila Sosa Villada. El Parque Sarmiento se encuentra en el corazón de la ciudad, un gran pulmón verde con un zoológico y un parque de diversiones. Por las noches se torna salvaje. Las travestis esperan bajo las ramas o delante de los automóviles, pasean su hechizo por la boca del lobo, frente a la estatua del Dante, la histórica estatua que da nombre a esa avenida. Las travestis trepan cada noche desde ese infierno del que nadie escribe para devolver la primavera al mundo. Con este grupo de travestis también está una embarazada, la única nacida mujer entre todas. Las demás, las travestis, se han transformado a sí mismas para hacerlo.
En la comarca de travestis del parque, ella es la diferente, esa mujer embarazada que repite desde siempre el mismo chiste: tomar por sorpresa la entrepierna de las travestis. Ahora mismo lo hace y todas ríen a carcajadas. El frío no detiene la caravana de travestis. Una petaca de whisky va de mano en mano. Papeles de cocaína visitan una a una todas las narices, algunas enormes y naturales, otras pequeñas y operadas. Lo que la naturaleza no te da, el infierno te lo presta. Allí, en ese parque contiguo al centro de la ciudad, el cuerpo de las travestis toma prestado del infierno la sustancia de su hechizo. El detonante fundamental de la acción es que estas mujeres, en una noche, como tantas noches en que están prostituyéndose en el Parque de la Ensenada, escuchan el sonido de un llanto de un bebé y encuentran tirado en la zanja a un niño que se llamará o que nombrará más adelante el brillo de mis ojos, el brillo de los ojos. Este niño que ha sido abandonado y que ellas suponen que es el hijo de la difunta Correa es recogido por ella y aupado por ella. Yo creo que se puede decir que criado en manada por estas mujeres, pero fundamentalmente por una figura fundamental de la trama, que es la tía Encarna, que viene siendo como la madre de todas estas mujeres maravillosas. Y este niño querido por todas ellas, este niño de los ojos de todas ellas, pues iniciará esa búsqueda también por los tejidos hermosos de la realidad que son permeados por la fantasía. Es una novela y esto siempre lo digo cada vez que hablo de Las Malas, hablo muchísimo de esta novela, no solo porque me cambió mi vida, sino también porque cambió mi percepción lectora. Es uno de los libros que creo que deberían formar parte de la educación sensible de todos los lectores y las lectoras del mundo. Las Malas, Camila Sosa Villada. Las travestis se acercan con curiosidad. Parecen una invasión de zombis acercándose hambrientas a la mujer con el bebé en brazos. Una se lleva las manos a la boca, unas manos tan grandes que podrían cubrir el sol entero. Otra exclama que el niño es precioso, una joya. Otra inmediatamente se vuelve sobre sus pasos y dice: yo no tengo nada que ver, yo no vi nada. Así son, responde otra, queriendo decir: así son estos putos bigotudos cuando el zapato aprieta. Vamos a tener que llamar a la policía, dice una. No, grita la tía Encarna, a la policía no, no se puede llevar a un niño con la policía, no hay castigo peor. Pero es que no lo podemos tener, argumenta una voz que apela a la razón. El niño se queda conmigo, se va a casa con nosotras. Pero ¿cómo lo vas a llevar si está todo cagado y lleno de sangre? Adentro de la cartera, cabe entero. Las travestis caminan desde el parque hasta la zona de la terminal de ómnibus con una velocidad sorprendente. Son una caravana de gatas, apuradas por las circunstancias, con la cabeza muy baja, ese gesto que las vuelve invisibles. Van a la casa de la tía Encarna, la pensión más maricona del mundo, que a tantas travestis ha acogido, escondido, protegido, aislado en momentos de desesperanza. Van ahí porque saben que no se podría estar más a salvo en ningún otro lugar. Llevan al niño en una cartera. Mira, es un libro que llegó a mí en un momento bien, bien importante de mi vida. Yo había escrito ya la novela La tiranía de las moscas y inicialmente pues había llegado a un panorama de la literatura latinoamericana donde existían un montón de autoras maravillosas todas escribiendo y uno siempre está tratando de encontrar la voz, ¿no? Dentro de esa marejada de influencia. Y estaba en una librería muy, muy querida para mí, su librera en ese momento, la librería La Tapainada de Barcelona. Su librera es Lucía. Lucía es una estudiosa de la literatura latinoamericana fabulosa, increíble. Y me dijo, mira, es que no te puedes dejar de leer este libro. O sea, este libro tienes que leértelo. Es un libro para ti, te va a encantar. Si se dan cuenta, Las Malas es un libro relativamente breve, no es un libro largo, vamos a decir así, pero es un libro que tiene un montón de historias dentro de sí misma. A veces parece mentir irreal de que un libro pequeño pueda contener tantas historias y en un nivel tan alto de intensidad. Y que la autora sepa ir hilando de la manera tan especial que lo hace una historia con las otras. Yo creo que sí, que este libro es un libro para contagiarse. Un libro para desear contagiar a los otros. Y luego, pues, siempre mi intención es que si quienes nos escuchan ahora, quienes nos vean en el podcast, tienen al final el mismo bichito de contagiar, pues que cojan Las Malas y vayan corriendo la voz a otros amigos y amigas, a otras lectoras y lectores del mundo, para que todos puedan estar como yo y como otros tantos otros en este parque,
esperando que las malas lleguen y esperando nosotras también convertirnos en parte de ellas. Las malas, Camila Sosa Villada. Finalmente lo habíamos bautizado luego de una votación democrática. Por mayoría elegimos llamarlo El brillo de los ojos. Y estaba muy bien llamarlo así porque la tía Encarna, y todas en realidad, recuperábamos el brillo en la mirada cuando estábamos con él. De manera que apenas entrara a aquella casona rosa preguntábamos, ¿dónde está el brillo de los ojos? E íbamos a alzarlo y decíamos, qué bonito el brillo de los ojos. O hablando entre nosotras decíamos, cuando el brillo de los ojos sea grande, y era un lenguaje muy nuestro. A veces simplemente preguntábamos dónde estaba María y alguna respondía, ahí, hablándole al brillo de los ojos. Y nos asomábamos y nos parecía asombrosa la velocidad de las manos de María para hablarle al niño, que la miraba embobado y le devolvía el brillo a su mirada. El brillo de los ojos era moreno, macizo, con los ojitos rasgados como un chino triste. A medida que pasaban los días iba poniéndose fuerte, lloraba menos, se atrevía a sonreírnos. Yo colaboraba con canciones, lo dormía en mis brazos. Vaya con la tía Camila, le decía tía Encarna cuando se cansaba de tenerlo en brazos, y me lo entregaba y yo me lo llevaba a pasear por la casa. A veces me sentaba en la terraza y pensaba, un niño, un esposo, una casa, un patio, flores en las macetas, una biblioteca, recibir a los amigos el fin de semana, dejar la prostitución, reconciliarme con mis padres. Yo hablo del libro en presentaciones, en charlas, casi siempre hablo de este libro. Es un libro que me acompaña muchísimo. Y siempre digo, abro el micro en ese momento y digo, Camila Sosa Villada y yo no nos conocemos. O sea, a mí no me pagan % por vender el libro. O sea, lo hago de gratis y lo hago por amor a la literatura, literalmente, por amor a este grandísimo título. No, porque siempre mis estudiantes como me dicen un poco como en broma, profe, ¿usted conoce a la autora? Profe, ¿usted es amiga de la autora? No conozco a la autora. O sea, y sí la conozco. Y sí la conozco por el libro. Y sí la conozco porque al final yo creo que cuando se escribe un libro con un tamaño, peso emocional, simbólico, referencial, como el que escribió Camila, uno de alguna forma siente que ha entrado por un resquicio del corazón y ha entrevisto o ha sido capaz de entrever un pedazo de la realidad. Obviamente no la realidad completa. Sería demasiado abarcador pensar que un libro puede mapear todas las aristas de un ser humano, pero sí un ángulo, y ese ángulo siempre va a ser importante. Así que con esta historia que te estoy haciendo, creo que hay gente que sospecha por ahí de que en realidad yo soy como una especie de vendedora informal de las malas, pero sí quiero decir que soy una contagiadora formal del libro y que tengo este gusto también, porque, ¿sabes? Tuve el tremendo privilegio que llegara a mis manos, porque pudo haber pasado, pudo haberme demorado en leerlo, porque es que lo que te contaba anteriormente, hay tantos buenos libros y a uno le está llegando un montón de influencias a la misma vez y un montón de autores y autoras que quiere leer, y a veces la montaña de los pendientes crece y crece y sigues comprando libros y los pendientes siguen creciendo. Y yo siempre digo, caramba, en esos pendientes a lo mejor está mi próxima novela que cambia mi vida, a lo mejor está el siguiente libro que cambia mi vida. Pero en este caso sí creo que me podría denominar como una contagiadora oficial de las malas y como una ferviente creyente de este mundo, de este templo literario que se va construyendo desde las cosas que a veces nos pasan invisibles o miramos con el borde del ojo o que no queremos mirar o que consideramos mundo de la periferia, cuando en realidad la periferia es un centro en sí mismo. Entonces, que quitar ese criterio de que existen temáticas periféricas o personajes subalternos o periféricos, ¿no? En la literatura o en el arte y en la vida misma no deberían existir periferias. Todos deberíamos ser una especie de centro, un centro confluyente con otros muchos centros. Y mi intención es que de alguna forma, cuando contagio un libro, que es un centro literario fundamental, yo creo que, como te decía, creo que es un clásico contemporáneo que ha ganado su derecho a hacerlo, sea un libro que se siga leyendo y que se siga comentando y que sea un libro que siga vivo. Los libros siempre continuarán vivos cuando hay lectoras y lectores que intentan de alguna forma entrar en su realidad, mezclarse en el laberinto de los personajes y ser un poco parte de ese mundo de la ficción que por un instante parece que está tan vivo o más que el mundo que vivimos nosotros.
Las malas. Camila Sosa Villada. A los 4, a los 6, a los 10 años, yo lloraba de miedo. Había aprendido a llorar en silencio. En mi casa y con un padre como el mío estaba prohibido llorar. Se podía guardar silencio, descargar la rabia mientras se echaba leña, golpearse con otros niños del barrio, pegarle puñetazos a las paredes, pero nunca llorar. Y mucho peor, llorar de miedo. De manera que aprendí a llorar en silencio, en el baño, en mi cuarto o camino al colegio. Era el uso privado de eso que solo estaba permitido hacer a las mujeres. Me regocijaba en ese llanto, me permitía ser la protagonista de mi melodrama marica. ¿Cómo no llorar con un padre que bebía siempre más allá del límite? ¿Qué otra cosa podía hacer más que aprender a llorar? Su violencia después del alcohol me aterraba. La casa vacía también. La casa sin mi mamá, la posibilidad de que hubiera muerto por la calle sin que yo lo supiera. Mis papás se habían casado muy jóvenes. Tuvieron un noviazgo breve que mi mamá recordaba con nostalgia, porque en esos primeros meses él le parecía el hombre más atento y protector del mundo, recién separado con 2 hijos pequeños de su matrimonio anterior. Ella era huérfana de madre desde la adolescencia y no tenía padre. Había sido criada por sus abuelos en una casa donde tuvo que rebuscárselas como pudo, en una época en la que todo era injusto para las mujeres, especialmente para las mujeres huérfanas como mi mamá. La madre de mi mamá había muerto a causa de un aborto, y el hombre que la obligó a abortar en aquellas condiciones vivió en la casa contigua a la de mi mamá hasta que ella se fue a vivir con mi papá y se convirtió en concubina. El miedo lo tenía todo en mi casa. No dependía del clima o de una circunstancia en particular. El miedo era el padre. No hubo policías, ni clientes, ni crueldades que me hicieran temer del modo en que temía a mi papá. En honor a la verdad, creo que él también sentía un miedo pavoroso por mí. Es posible que ahí se geste el llanto de las travestis, en el terror mutuo entre el padre y la travesti cachorra. La herida se abre al mundo y las travestis lloramos. Un día me desmayé en la calle, no supe por qué. Desde la adolescencia tenía desvanecimientos ocasionales. Esta vez me desperté con el brazo aterido, confusa y dolorida. Me había caído sobre mierda de perro y nadie me había levantado. La gente esquivaba el cuerpo de la travesti sin atreverse a mirarla. Me puse de pie, untada en mierda, y caminé hasta mi casa con la certeza de que lo peor había pasado. El padre estaba lejos. El padre ya no incidía. No había motivo para tener miedo. La desidia de la gente ese día me ofreció una revelación. Estaba sola. Este cuerpo era mi responsabilidad. Ninguna distracción, ningún amor, ningún argumento, por irrefutable que fuese, podían quitarme la responsabilidad de mi cuerpo. Entonces me olvidé del miedo. Y te voy a mencionar un personaje que me gusta muchísimo. Un personaje muy sutil, un personaje muy hermoso dentro de la novela, que es María. María la muda, que deviene luego María la pájara. Es un personaje que sufre una metamorfosis, que tiene un cambio de naturaleza, no solo del personaje, sino de su cuerpo, de su fisicalidad. Y también es un personaje que tiene como una transición, un arco muy hermoso, porque María en un principio llora, se siente atormentada, cree que ha sido embrujada. Cuando empiezan a salirle las plumas, incluso hay un momento muy hermoso también, que casi es un cuadro de nuevo, cuando se arranca una pluma y brota una gota de sangre. Y recuerdo con muchísimo afecto a este personaje, porque me pareció un personaje también que pertenece no solo al tejido ficcional, sino también al tejido simbólico. Habla de diferentes metamorfosis, de transmutaciones. Habla de un tránsito, creo yo, entre las regiones de la vida y de la muerte. Y cómo la muerte no es una instancia definitiva en la conformación de quiénes somos, sino es un salto más, un paso más. Podríamos decir, ya que estamos hablando de María la pájara, un vuelo más. Un vuelo hacia una región incógnita de la naturaleza, un lugar donde aún no tenemos una respuesta nosotros como seres humanos, pero que existe ahí y que está, pues eso, a la distancia de un vuelo, esencialmente. Las malas. Camila Sosa Villada. Cuando por fin entré, María estaba convertida en un cuerpito de nada, acurrucada en la cama. Me hacía gestos llorosos para que me fuera y balbuceaba en su idioma de cabrito. Pero cuando una travesti llora y te dice que te vayas, es mejor quedarse.
porque el dolor de las travestis, las pocas veces que asoma de verdad el dolor de una travesti, es como un hechizo. Somete al espectador a un estado de lisergia triste, de pena fosforescente. María finalmente cedió y me llamó a su lado y se levantó la blusa toda bañada en lágrimas, como debe haber estado el manto de la Virgen María cuando vio morir a su hijo en la cruz, y me mostró todo su costillar izquierdo, del que brotaban unas plumas minúsculas de color gris, como de gallina bataraza. Lloraba desconsoladamente, y a mí lo único que se me ocurrió fue pasarle la mano por las plumas, pensando que se las había pegado con fana. Pero no. Para probarme que las plumas salían de ella, se arrancó una y me la puso frente a los ojos, y del hueco en la piel le había brotado una lágrima de sangre. Yo pensé que iba a convertirse en santa ahí mismo, que ese era su destino. ¿Cómo podía ser que no nos hubiéramos dado cuenta de que teníamos a una santa frente a nuestros ojos? María, la prostituta sordomuda, enclenque, de lenguaje de quejidos, la bella María que babeaba y nos pedía que la afeitáramos nosotras porque ella siempre se cortaba, era la santa de nuestra iglesia. El problema fue que María no creía lo mismo. Estaba aterrada. En la pizarra mágica que usaba para comunicarse con nosotras, escribió: ¿Quién me va a querer así? ¿Qué podía responderle? El hombre que no quisiera a una mujer que prometía ser pájaro era un hombre estúpido y olvidable. Ella borró en la pizarra y escribió: ¿Cómo voy a trabajar? Le dije que yo trabajaría por las dos, aunque la promesa fuera completamente falsa. Ella negó con la cabeza y enterró su rostro en las almohadas ribeteadas con puntillas de plumetí. «Soy un monstruo», escribió casi sin mirar la pizarra. Yo le saqué la pizarra de la mano y me quedé a su lado acariciándole el pelo y diciéndole que era peor demorarse, porque la tía Encarna subiría a ver qué mierda pasaba y la expondría al frente de todas con sus gritos de matriarca. Obviamente la sigo por redes sociales. Obviamente cuando terminé Las Malas fui a escuchar una TED Talk que ella dio hace un tiempo. Es una TED Talk que habla sobre las trabajadoras sexuales, sobre la manera en que llega ella al teatro y llega también a la escritura, sobre su experiencia de vida. Es una charla muy emotiva, es una charla muy fuerte además, ¿no? Porque también uno a veces vive como en burbujas protectoras, ¿no? O sea, uno conoce la realidad propia, pero uno no conoce otros tipos de realidades y de repente pues hay un montón de gente que tiene el acto increíble de gentileza de explotarte la burbuja, ¿no? O sea, yo creo que esto es un acto generoso y es un acto revolucionario. Y te dicen, mira, tu burbuja de confort o tu determinada burbuja de confort, pues hay que explotarla para que puedas entender otras miradas del mundo. Entonces yo creo que también Camila ha hecho eso por mí. La he escuchado leer poesía. Antes, en tiempos de pandemia, ella leía fragmentos de textos en redes sociales, que siempre yo estaba ahí con mi corazón dándole. O sea que sí, soy una fangirl, vamos a decir así. Soy una fangirl. Eso me ha pasado con una serie de autoras que son inefables para mí dentro de mi trabajo, con Samantha Schweblin, con Mariana Enrique, con María Fernanda Ampuero y con Camila Sosa Villada. Yo siempre digo que son como mi tetralogía de diosas, lo menciono así. Yo como autora tengo una serie de libros capitales, ¿no? Y te cuento esta anécdota porque creo que es interesante. Yo tengo una serie de autores que me evitan el bloqueo creativo, que son tan generosos de evitarme el bloqueo creativo. Yo cuando estoy escribiendo una novela, un libro, lo que sea, tengo en mi mesa de trabajo un conjunto de libros que sé que me van a acompañar muy bien. Entre esos autores, siempre pongo en esa mesa a Mariana Enríquez, siempre pongo a Samantha Schweblin, siempre pongo a María Fernanda Ampuero, siempre pongo a Camila Sosa Villada con Las Malas y siempre pongo a Salman Rushdie. Si en algún momento yo tengo un día malo de escritura, yo cojo un libro al azar y leo. No importa si el libro ya me lo leí, o sea, no importa. O sea, es leer ese material que no proviene directamente de mi tejido de la ficción, pero que de alguna forma me extrae de ese lugar y me lleva a otro sitio. Y cuando empiezo a ver la manera en que los autores manejan el lenguaje, la manera en que urden las historias y que construyen, hay algo, y no sabría explicarlo muy bien, pero hay algo que se desatasca en esa válvula que en un instante estuvo tupida o estuvo perforada o estuvo con un mal funcionamiento en mi trabajo. El cielo de la selva, Elaine Vilar Madruga. La mujer no lo sabe, pero en el último minuto, antes de lanzar al hijo a la vida, se tensa y se calla, se traga las palabras, los reclamos y los gritos,
y se concentra en el último pujo, el pujo en que se rompen las palabras. En la selva cantan cotorras y zumban las colonias de insectos. El niño que nace no llora. La abuela lo nalguea fuerte para que reaccione. Está azulito y pequeño, parece bañado en polvo blanco de tan sucio que viene. La recién parida abre mucho los ojos y extiende los brazos, pero no para que le den al hijo, sino para pedir de nuevo una raya ahí, que ya no puedo más. Y cuando ve al niño bañado de tanta blancura, se relame y se vuelve loca, y quiere lamerlo, y quiere pegar la nariz a aquella carne. Lázaro le aguanta los brazos, la inmoviliza mientras la abuela intenta que Niño Azul respire, que lata como la selva, que su pecho se mueva al ritmo del canto de las cotorras salvajes. Se va a morir. Seguro que se va a morir. Y a lo mejor todos tendremos un velorio bonito y nos dejarán comer mangos, incluso mangos verdes, que dan cagalera y dolor de panza. «Varón», dice la abuela en voz alta. Se afana en calentar el cuerpo del niño y en sacarle los mocos y lo blanco de la boquita abierta. Sobre la hierba, la parida aún puja. La hierba se ha manchado de sangre y la tierra la bebe. Es el grito, es el jolgorio de lo vivo allá adentro, en la selva profunda, que empieza a latir. Hay que levantar a la parida, pronto, hay que levantarla pronto para que la selva no la desangre allí mismo. Lázaro la lleva entre los brazos y Santa hace la mueca de todos los días al entrar a la hacienda. Ifigenia camina lento hacia el lugar exacto donde se ha producido la carnicería de la vida. La placenta ha quedado abandonada y ella la toca con un pie. Está caliente. Nos invita a jugar con despojo, pero nadie le hace caso. Nadie quiere jugar con Ifigenia. Nadie quiere ser su amigo. La dejamos sola. No le importa. Nada le importa. Agarra la placenta con una mano y la arroja a la selva. «Come», le dice. Un libro en verdad puede cambiar completamente tu vida. Y yo creo que hay un libro para cada persona, como hay un libro para cada espiritualidad y para cada corazón. Creo que nuestro trabajo como lectoras y como lectores activos es solo buscar aquel que llega y que toca las fibras constantes de nuestra alma. Soy Elaine Vilar Madruga y Las Malas fue el libro que cambió mi vida. El libro que cambió mi vida. Idea original y guión Rodrigo Canales. Grabación y producción Braulio Martínez. Voz lectura Emilia Noguera. Diseño sonoro Juan José Baeza.